certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramientas para seguir avanzando en el camino de la real esencia de la verdad. Aquí en Descubriendo se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Cada 8 días, viernes a partir de las 7:30 de la noche estamos con ustedes compartiendo siempre una temática, una propuesta para que ustedes la evalúen, la confirmen, la ratifiquen o la amplíen. Los diferidos de Descubriendo son los martes a partir de las 9 de la noche, hora de Colombia. Hoy estamos en la mesa de trabajo, Jesús Barón, Juan Manuel Pombo, Salim Jacir y quien les habla, Neil Barrios. Hoy tenemos un tema interesantísimo, científico, Albert Einstein. Einstein y su relativa inteligencia, ese es el tema o el nombre del tema que colocamos hoy para que ustedes estén atentos con nosotros. Pueden participar también en el chat, en vivo y en directo. Lo teníamos programado para el viernes anterior, pero no pudimos. Un fuerte aguacero en la ciudad nos impidió llegar a los estudios de la emisora. Pero hoy estamos para desarrollar la investigación que le pusimos este nombre, Einstein y su relativa inteligencia. Saludamos a nuestros compañeros de mesa de trabajo que ya están dispuestos para compartir con ustedes lo que hemos descubierto. Hola Salim, bienvenido a Descubriendo. Hola Neil, un saludo para ti, para mis compañeros de mesa de trabajo y los oyentes de Descubriendo que ya están allí esperando la investigación sobre el tema del día de hoy. Vamos a tocar un tema pues bastante importante, ¿no? Que ha marcado de alguna forma el desarrollo científico de la humanidad desde el principio de los años 1900. Estaremos aquí pues compartiendo algo que encontramos muy interesante sobre pues este personaje Albert Einstein, y se le puso su relativa inteligencia, ¿no? Recordemos que Einstein es considerado uno de los hombres más inteligentes en la historia de la humanidad. Y bueno, vamos a analizar el legado, ¿no?, que él dejó para la humanidad, para ver si realmente pues es lo que nos contaron en el colegio sobre él. Hola Juan, bienvenido a Descubriendo. Bueno, un saludo para la mesa de trabajo y por supuesto para todos nuestros queridos oyentes, aquí ya dispuestos con esta investigación para reflexionar sobre este tema de este gran personaje de la historia, ¿no?, como lo es Albert Einstein. Hola Jesús, bienvenido también. Buenas noches Neil, buenas noches a la mesa de trabajo, de igual forma a nuestros oyentes. Un tema muy interesante como todos los del viernes de esta mesa que ha tenido la investigación, siguiéndole los pasos a Einstein, a la inteligencia de Einstein, a ver a dónde nos lleva. Sí, como dijeron todos nuestros compañeros, es considerado uno de los hombres más inteligentes en la historia de la humanidad, Albert Einstein. Bueno, nació en Alemania el 14 de marzo del año 1879. También fue considerado de origen judío, físico alemán de origen judío, nacionalizado después suizo, austríaco y finalmente estadounidense. Es considerado el científico más reconocido y popular del siglo XX. En 1905, cuando era un joven físico desconocido, empleado en la oficina de patentes de Berna, Suiza, publicó su teoría de la relatividad especial. En ella incorporó, en un marco teórico simple, fundamentado en postulados físicos sencillos, conceptos y fenómenos estudiados antes por Henry Poincaré y también por Friedrich Lorentz. Como una consecuencia lógica de esta teoría, dedujo la ecuación de la física más conocida a nivel popular, la equivalencia masa por energía, masa-energía, que todos la conocemos, E igual a masa por la velocidad de la luz, ¿no?, al cuadrado. Ese año publicó otros trabajos que sentarían algunas de las bases de la física estadística y de la medicina, o mejor, la mecánica cuántica. En 1915 presentó la teoría de la relatividad general. Recordemos que la primera fue la relatividad
especial, que fue en 1905. Esta, 1915, 10 años después, presentó la teoría de la relatividad general, en la que reformuló por completo el concepto de la gravedad. Una de las consecuencias fue el surgimiento del estudio científico del origen y la evolución del universo por la rama de la física denominada cosmología. En el año 1919, cuando las observaciones británicas de un eclipse solar confirmaron sus predicciones acerca de la curvatura de la luz, fue idolatrado por la prensa. Einstein se convirtió enseguida en un ícono popular de la ciencia mundialmente famoso, un privilegio al alcance de muy pocos científicos. Por sus explicaciones, estimados oyentes, sobre los efectos fotoeléctricos y sus numerosas contribuciones a la física teórica, en 1921 Einstein obtuvo el Premio Nobel de Física, 1921, y no por la teoría de la relatividad, curiosamente, pues el científico a quien se encomendó la tarea de evaluarla no la entendió y temieron correr el riesgo de que luego se demostrase errónea. Es en esa época que era considerada un tanto controvertida la misma teoría. Ante el ascenso del nazismo allá en Alemania, Einstein abandonó Alemania hacia diciembre del año 1932 con destino a los Estados Unidos, donde se dedicó a la docencia en el Instituto de Avance y Estudio. Se nacionalizó estadounidense en el año 1940. Durante sus últimos años trabajó por integrar en una misma teoría la fuerza gravitatoria y la electromagnética. Ese es a grosso modo lo que se conoce a nivel general de Albert Einstein, un judío alemán nacido en 1879 y nacionalizado en los Estados Unidos en el año 1940. Su primera teoría en 1905, relatividad especial, y la que lo hizo famoso, la teoría de la relatividad general, en 1915. Bueno, Albert Einstein es un personaje bastante llamativo, ¿no? Como estos personajes que a lo largo de la historia han marcado, han dejado legados, pautas muy influyentes a lo largo de la historia. Einstein, por supuesto, no podía escaparse de ese mismo, digámoslo así, modelo, ¿no? Un personaje que tiene muchas historias, muchas anécdotas, y por supuesto, así como ganó la fama mundial, sobre todo más en estas épocas que se le reconoce más que en la época en la que vivió, tuvo también muchos detractores, pero Einstein tuvo varios aportes, no solamente, bueno, sus teorías más famosas, las de la relatividad general y especial, pero él también hizo aportes en, por ejemplo, lo relacionado con el movimiento browniano, también el efecto fotoeléctrico o la equivalencia masa-energía. Además, fue pionero con su teoría del quantum en la radiación, esencial para el funcionamiento de la tecnología láser como la conocemos hoy en día, y también los sistemas de posicionamiento global o los GPS. Como lo mencionaba Neil, fue Premio Nobel de Física en 1921 y también fue considerado o es considerado el padre de la bomba atómica, aunque en sus escritos se reveló como un firme defensor de los movimientos pacifista, socialista y sionista. Bueno, es considerado como el padre de la bomba atómica porque, bueno, con sus teorías participó o influyó mucho en la parte teórica, vamos a llamarlo así, del funcionamiento de estos armamentos. Ya luego pues fue Oppenheimer el que, digámoslo así, lo materializó y lo profundizó. Pero en este famoso proyecto Manhattan, si mal no recuerdo, fue que ahí tuvo esta participación. Luego pues se arrepintió, pero ya había dejado allí el legado. Bueno, quiero referirme un poco a las dos teorías más famosas de Einstein. Primero la relatividad especial, pues para que tengamos un poco más de ubicación en lo que significan. Esta teoría, que también fue llamada relatividad restringida, es una teoría de la física publicada en 1905. Surge de la observación de que la velocidad de la luz en el vacío es igual en todos los sistemas de referencia inerciales y de obtener todas las consecuencias del principio de relatividad de Galileo. Según él, cualquier experimento realizado en un sistema de referencia inercial
se desarrollará de manera idéntica en cualquier otro sistema inercial. La teoría es especial ya que solo se aplica en el caso especial donde la curvatura del espacio-tiempo debido a la gravedad es despreciable. Con el fin de incluir la gravedad, Einstein formuló la relatividad general, que es posterior a esta, 10 años después, en 1915. La relatividad especial es capaz de manejar marcos de referencia acelerados, algo que no era posible con las teorías anteriores. Sí, por supuesto. Y bueno, esta teoría de la relatividad general sirvió para hacer un cambio fundamental o fuerte en nuestra comprensión del universo. Recordemos, como lo dijo Salim, este tema de la relatividad general nos dice que la gravedad no es del todo como lo habló Isaac Newton, ¿no? La gravedad, según lo que aportó Einstein, es una realidad, es en realidad la curvatura del espacio-tiempo por la masa y la energía, en su famosa ecuación, ¿no? Este descubrimiento nos ha llevado a la teoría ampliamente aceptada del Big Bang, ¿sí? Lo cual establece el nacimiento del universo hace 14.000 millones de años. Significa, estimados oyentes, que así como nuestro compañero Salim aporta de que él, sin ser el desarrollador de la bomba atómica, sus teorías fueron fundamentales o sus estudios fueron fundamentales del átomo para después realizarse este desastre, ¿no?, de las bombas atómicas. Pero también esa visión de la gravedad o de la relatividad general también sirvió para fundamentar lo que fue o es la teoría del origen del universo como el Big Bang. Bueno, haciéndole una reseña de pronto al personaje de Einstein, él actualmente para algunos físicos es muy apreciado y muy querido en el tema de que ha sido una persona que aportó mucho a la ciencia, inclusive en algunos experimentos, como se decía, del GPS. Pero en su infancia, o sea, en sus primeros pasos, en los estudios que realizó, en los primeros estudios realizados tenían un concepto de él muy regular, muy vago. Era un mal estudiante, se mostraba distraído, era no como que compaginaba con la gente. Entonces esa imagen que se llevó inclusive de los docentes, de los que le dieron los primeros enseñanzas, pues se ganó una mala fama en donde él vivía. Entonces cuando se graduó no conseguía o no podía conseguir trabajo. Lo que se sabe es que gracias a un amigo del padre de él pudo conseguir un trabajo en la oficina de patentes, que es allí en donde, según la historia marca, pues no siendo totalmente físico, un físico desconocido en esa época, en ese tiempo que vivió que trabajó en la oficina de patentes, publicó su teoría de la relatividad especial. Muchos de los físicos de la época no la entendieron, inclusive hay gente que actualmente no la... Parece que ni él. Bueno, siendo ni él tenía una diferencia, porque él tenía otra teoría y se encuentra con él en los años de 1920, pero en esa época no lo entendieron, y solamente creo que un físico más, de apellido más, empieza a rescatar como esa teoría de la relatividad y dice que tiene sentido. Y tiene sentido, y en donde le empieza él a tener una representación en el mundo de la física conocido en ese momento. Uno de los aportes importantes por Einstein fue de que él logró, por medio de ecuaciones y por medio de prácticas, establecer que la velocidad de la luz es constante. No tiene aceleración y ni ni se retrasa ni se aumenta, sino es una velocidad constante. Y ante ese aporte, como tú lo decías, Neil, también tuvo uno de los aportes fue que echó por el piso con su teoría de la relatividad general todo lo que se creía hasta el momento de la ley de la gravedad. No existía como la había planteado Newton. Isaac Newton. Entonces te podrás imaginar que eso fue muy revolucionario en esa época, porque es que la mayoría de comprobaciones sobre las teorías o los planteamientos científicos que hacía Einstein era que él basaba todas sus observaciones utilizando la imaginación de sus teorías. Entonces él decía en el tema de la luz que cómo podría ser montarse en un rayo de luz y cabalgarlo
si podríamos llegar a esa velocidad o alcanzar la velocidad de la luz. Que no existiría, que si nosotros alcanzamos la velocidad, o sea, aquí el observador alcanzaba la velocidad de la luz, no llegaba a detenerse el tiempo. Entonces ese concepto de velocidad con relación espacio-tiempo pues tenía mucho que ver. Uno de los planteamientos que él hizo es que si dos gemelas salía en tren hacia una ciudad, sincronizaban el reloj, la otra gemela cogía un aeroplano y le daba la vuelta a la Tierra, aterrizaban y resulta que con relación a la gemela, la que se había quedado ahí era más joven que la que había dado la vuelta con relación al espacio-tiempo recorrido. Entonces él se empezó a hacer esa clase de imaginaciones y trataba de lo que él quería aportar a la humanidad, era una ecuación que lograra explicar todos estos planteamientos que él se hacía, y por eso fue que muchos dicen, según la investigación de los científicos y físicos de la época, no lograron entender el planteamiento de la teoría de la relatividad. Muy bien, tenemos un audio que nuestro compañero Salim nos trae a todos nuestros oyentes. ¿De qué se trata, Salim? Bueno, es un audio de 3 minutos que explica de una forma pues un poco más resumida las dos teorías o la teoría de la relatividad en sus dos ramas, ¿no? Para que podamos comprender un poco más, porque sabemos que estos términos científicos pues en aquella época no lo entendían mucho los científicos, y aún en esta época pues gran parte de nosotros, incluso que no somos científicos, nos cuesta adaptarnos a estos términos. Bueno, vamos a escuchar entonces el audio que nos habla de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. A Ciencia Express. Seguramente te suene este hombre, Albert Einstein, probablemente el científico más conocido del mundo. Pero, ¿cómo se ganó esta fama? Bueno, sin duda se le recordará por la teoría de la relatividad. Ojo, hay dos teorías de la relatividad especial y la relatividad general. Lo rompedor de estas teorías es que nos muestran que nuestras percepciones del espacio y el tiempo son flexibles y cambiantes, o mejor dicho, relativas. Pero empecemos por el principio. Hace más de 100 años los físicos descubrieron algo rarísimo. A la luz no le importa desde dónde la emitan o quién la esté observando. Siempre la verás viajando a unos 300.000 km por segundo en el vacío. Siempre, en cualquier circunstancia. ¿Crees que si vas lo suficientemente rápido podrías ir a la par con un rayo de luz? Pues no, el rayo te adelantaría, porque si osas medir la velocidad de la luz, siempre recogerás el mismo número. ¿Cómo puede ocurrir esto? La única explicación posible es que nuestra percepción del espacio y el tiempo debe cambiar para que la velocidad de la luz sea siempre igual. Se puede ver como que el universo conspira contra nosotros, modificando las longitudes y las duraciones para que la velocidad de la luz sea siempre igual. Tomando esta idea como corazón, la relatividad especial predice un montón de situaciones de ciencia ficción. Las cosas que para ti suceden a la vez, para alguien a una gran velocidad, no lo hacen. Además, ese alguien notaría que las distancias a su alrededor se han contraído, y si pudiera ver los relojes que están en reposo, vería que van como a cámara lenta. Para los físicos, el mundo se había convertido en una locura. Pero aquí no acabó la cosa. Einstein se dio cuenta de algo muy importante. Resulta que los objetos con masa o energía curvan el espacio y el tiempo a su alrededor. Es más, esta curvatura cambia las trayectorias de los cuerpos que están en movimiento o en reposo. Sí, la curvatura del espacio y el tiempo es la gravedad, y es la relatividad general quien trabaja con esto. Cómo la materia curva el espacio y el tiempo, y cómo la curvatura le dice a la materia cómo moverse. ¿Y todo esto para qué sirve? Pues desde algo tan grande como el movimiento planetario hasta los delicados ajustes que lleva un satélite para que funcione. Vamos, que podemos decir que gracias a la relatividad tenemos WhatsApp. Estupendo. Escuchamos el audio que intenta explicar sencillamente lo que significa las dos teorías, ¿no? La primera teoría que expuso en 1905, pues, y la última 1915. La relativa general y la especial. La primera fue la especial y después la general. Sí, la especial que intenta explicar el tema de la luz, ¿no? El tema de la velocidad o la constante en el universo, en el vacío, que es la velocidad de la luz,
que bueno, en ese momento, como lo mencionaba Jesús, mucha gente no lo entendió, no se comprendió en 1905 y luego remata con una más, digámoslo así, controversial, que es la que de alguna forma modifica lo que Newton había explicado sobre la gravedad, y es la relatividad general, que habla que pues los objetos con masa curvan el tiempo y el espacio. Bueno, eso quiero como de pronto ampliarlo para que podamos tener una mejor comprensión sencilla, para no complicarnos de pronto con los términos. Si en esa época fue complicado, ¿cómo será ahora en este espacio-tiempo? Resulta que Einstein y algunos científicos establecieron que el espacio como tal es como una sábana. Imagínense usted una sábana o algo elástico, en donde un cuerpo con masa o una bola con determinado peso se coloca en eso, tiende como a, y se le da como el movimiento circular o elíptico, él tiende como a colocar elástico o de pronto a distorsionar el espacio. Esa masa distorsiona el espacio y hace generar un movimiento elíptico. Entonces ese movimiento elíptico es lo que decía o planteaba Einstein, y es donde echa por el suelo el concepto que se tenía hasta ese momento la ciencia sobre la ley de la gravedad. Un cuerpo grande atraía un... Sí, un cuerpo de la gravedad, y él establece que esa gravedad, tal gravedad, como dice alguien por ahí, no existe, ¿no? Esa gravedad no es a causa de una fuerza, sino que esa fuerza es ocasionada por la deformación del espacio por efecto de esa masa que lo deforma, y eso ocasiona un concepto, y él no le dice gravedad, y le dice el concepto de la atracción entre los cuerpos originados por la deformación del espacio. O sea que cuerpos con mayor volumen o masa en el espacio que se deforma produce una fuerza de atracción que forma una elíptica. Entonces eso que inclusive o de pronto esté equivocado, aún se usa el término de ley de gravedad. Quiere decir que ni siquiera como concepto, sino como una explicación no actualizada. Toda la gente, inclusive en las universidades, plantean de que lo que atrae los cuerpos o lo que es la gravedad. Resulta que no es la gravedad. Él trató de explicarlo con una ecuación científica. Entonces, esa parte de la teoría de la relatividad general, aporta el hecho de que tratar de tirar por el suelo todo lo que se creía con referente a la ley de gravedad. Pero resulta que lo vamos a ver más adelante, que también la inteligencia que marca Einstein sobre esos conceptos explicados desde el punto de vista científico y con ecuaciones matemáticas, de pronto no están de pronto también desactualizadas. Claro, muy bien. Sigamos entonces analizando más sobre la teoría de Einstein. Y aparte de eso, Einstein durante los últimos años de su existencia fundamentó la existencia de una tercera teoría, que se llama la del campo unitario, que aspiraba a unificar en un solo sistema tanto las ecuaciones del ámbito electromagnético como las del campo de la gravitación. El desarrollo ulterior de esta teoría, dejada por el sabio como herencia, permitiría seguramente la obtención, según observa Leopold Infeld, un discípulo de Albert Einstein, no solo las ecuaciones de ambos campos, sino también de las correspondientes a las teorías de la cuanta. Entre sus obras se deben destacar pues la que ya hemos dicho, la teoría de la relatividad y la teoría de la relatividad especial y general. Entonces, no solamente él quiso exponer estas dos teorías, sino que también fundamentó algo que se conoce como el campo unitario, ¿no? Donde quiso unificar ya lo gravitacional con lo electromagnético. Bien. Bueno, gracias a todo esto que estamos recordando y tocando aquí sobre el legado que dejó Albert Einstein a la humanidad desde el punto de vista científico, ya lo dijimos, en 1921 recibió un premio Nobel, no precisamente por estas teorías. Sin embargo, él poco a poco, y sobre todo después de su muerte, se empezó a convertir o fue reconocido como uno de los científicos más brillantes en la historia, incluso por encima de Isaac Newton, que es conocido como uno de los padres de la ciencia, ¿no? Incluso hoy en día su cerebro todavía. Claro, el cerebro de Einstein es considerado como una obra de arte, una pieza de museo que aún hoy en día se sigue investigando para saber
cómo estaba compuesto, ¿no? Para saber de dónde él sacó toda esa inteligencia, entre comillas, que lo llevó a desarrollar estas increíbles teorías que hoy en día, pues no hay que reconocerlo, en cierto modo han, digamos que influenciado en la vida en que llevamos los seres humanos, ¿no? Es decir, indudable que para bien o para mal, lo ha hecho. Exacto, ha influenciado. Aquí lo importante es, porque el título del programa es Einstein y su relativa inteligencia. Nosotros queremos ahondar en el fondo de lo que significaron estas teorías para la humanidad, porque Einstein tuvo detractores, que es lo que ahora vamos a tocar, esa otra parte que casi no se habla en medios de comunicación, en el mundo científico, donde Einstein es venerado como pues casi que un dios, ¿no? Un dios, por supuesto. Y ahí es donde nosotros pues vamos a entrar, evidentemente muy respetuosamente, desde la mesa de trabajo. Es nuestra, pues lo que hoy traemos para ofrecer a los oyentes, pero eso también hay que analizarlo, ¿no? Porque no todo es color de rosa como lo pintan. Claro, uno de los errores o fallos de la teoría más conocida de la relatividad de Einstein tiene que ver con la forma en que hizo la ecuación para demostrarla, o los estudios previos, ¿no? Su teoría de la relatividad describe la gravedad, el espacio y el tiempo en ecuaciones matemáticas, algo que nadie había hecho con éxito anteriormente. Pero para hacer bien la ecuación, Einstein tuvo que crear una nueva constante, es decir, un valor invariable como pi o e, y colocarlo en sus ecuaciones generales sobre la relatividad para equilibrarlas. Es decir, tuvo que hacer un juego que científicamente o matemáticamente no se acomodaba. Claro. Lo llamó él mismo la constante cosmológica, lo que probaría la naturaleza inmutable del universo. Poco después de publicar sus ecuaciones, algunos físicos descubrieron que el universo no era constante, sino que se expande a nuestro alrededor en una velocidad de vértigo, mucho después de lo que Einstein ya había aportado. Así que los científicos asocian ahora la constante cosmológica de la que él hablaba, sin ningún sustento claro en cuanto a la naturaleza del universo, con una fuerza que sigue siendo misteriosa llamada la energía oscura, que hace que el universo se siga expandiendo a una velocidad más y más rápida. Recordemos que estas teorías de la relatividad general de Albert Einstein sirvieron para fundamentar la teoría del Big Bang, ¿no? De esa expansión del universo en una constante, pero ya mucho tiempo después, la constante cosmológica que él había hablado no tiene ese sentido, porque el universo el universo crece y se expande repetidamente. No es una constante como se había pensado por parte de Einstein. Sí, esa es una de las, digamos, de los sucesos, ¿no? En el universo que más han dado dolor de cabeza para los científicos ortodoxos, voy a utilizar ese término, que son aquellos que, bueno, se han casado con estas teorías y dan poco pie a experimentar pues, nuevos campos. Pero Einstein también fue considerado como un experto plagiador de ideas de otros científicos de la época. Lo cierto es que cuando realmente se examina la vida de Albert Einstein, encontramos que su brillo yacía en su habilidad para plagiar y robar las ideas de otros, pensándolas como propias sin ninguna clase de escrúpulo. La Enciclopedia Británica dice acerca de la educación temprana de Einstein que él mostraba poca habilidad escolástica. También dice que a la edad de 15 años, con pobres notas en historia, geografía y lenguajes, dejó la escuela sin diploma. Einstein mismo escribió en un papel de escuela que tenía que pues poseía falta de imaginación y habilidad práctica. En 1895 falló un simple examen de entrada en una escuela de ingeniería, la Etchensische Technische, así se llamaba, en Zúrich. Este examen consistía principalmente en problemas de matemáticas y Einstein mostró ser matemáticamente inepto. Él entonces entró en una escuela secundaria en Aarau. En 1900 consiguió aprobar como maestro de matemáticas y física. Los que fueron sus alumnos recuerdan que su conocimiento en física elemental era inferior al de los propios alumnos de ese nivel. Aquí lo que llama la atención de esto, estimados oyentes, porque esto que estoy pues leyendo en un artículo,
es algo muy, muy bien conocido. Incluso hay algunas especies de frases motivacionales o enseñanzas sobre la vida de Einstein que demuestra pues que él no fue un alumno brillante y pues llegó a donde llegó, ¿no? Sí, pero fíjate Entonces, que un alumno que tenía nota de 6 en asignaturas como álgebra, física, exacto. geometría y analítica y trigonometría, es decir, era un estudiante pues 6, corresponde del 1 al 10, regularcito, bastante regularcito, tirando a malo. pero para después terminar siendo uno de los científicos más reconocidos. Ahí eso es lo que donde llama la atención. llama O sea, la atención. ¿cuál fue el quiebre de esa supuesta brillantez o inteligencia que de un momento a otro despegó? Es más, la familia de Einstein intentó matricularlo en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, pero al no tener el título de bachiller, tuvo que presentarse a una prueba de acceso que suspendió a causa de una calificación deficiente en una asignatura de letras. Esto supuso que fuera rechazado inicialmente, pero el director del centro, impresionado por sus resultados en ciencia, le aconsejó que continuara sus estudios de bachiller y que obtuviera primero el título que le daría el acceso directo al Politécnico. Y él mismo tenía una frase en donde decía que mi principal defecto era una mala memoria, especialmente para las palabras y los textos, puesto que, como lo estaba diciendo Neil, sus calificaciones eran regulares y pésimas en historia, geografía y lenguaje. Porque a los 17 años se presentó a la Universidad Politécnica Federal de Suiza y no aprobó ese examen porque solamente sacó una nota más o menos en matemáticas y ciencias geométricas. Bueno, estos registros que nos da la información sobre sus primeros años en la escuela y tratar de entrar inclusive a ser profesor de matemáticas sin tener las mejores calificaciones ni tampoco tener la creatividad para superar eso, pues viene, como se dijo al principio, a terminar por influencia de los padres en un trabajo en la oficina de patentes. Eso es lo extraño. Resulta que a la oficina de patentes llegan todos los inventos o todas las teorías, los proyectos de los realmente científicos, y él era el encargado, según la investigación, de leerlos. Entonces los leía, los estudiaba y hacía y seguía el trámite. O sea que así fue donde él empezó a adquirir como un concepto especial sobre esto. Entonces no le llama la atención, por ejemplo, lo que dice Salim, sustentado en la investigación de la Biblioteca Británica, en donde él fue desde un principio un plagiador y se cogió las ideas de otros. Y tenemos que, obviamente, que esa lucidez, por esa época existían brillantes personalidades que tenían un concepto y una formación diferente, en la cual podían aportar a la ciencia. Y no es de nada raro porque igual la ciencia la escriben los que tienen manipulan el poder y claro, tanto económico. La historia está contada siempre por los que vencen. En este caso, él diríamos que adoptó o plagió parte de las investigaciones porque a él no lo apoyaba nadie y nadie creía en él. O sea, ¿quién es este señor Einstein? O sea, pongámonos en esa época, ¿quién es este señor que viene a hablar sobre una teoría de relatividad? Y no es de esperar, y de pronto ahondando en la investigación, quien lo apoyó científicamente tendría algún lazo o un vínculo muy estrecho, que ya me imagino que de sangre, para poder decir, un físico reconocido en la época, hey, este señor con esta teoría que se llama Einstein está planteando algo que es revolucionario. Y entonces ahí empieza la modificación. Lo importante aquí es que inclusive en lo que tú dices, Neil, de la caída de las teorías, de los conceptos que él tenía, inclusive el término de la velocidad de la luz no está planteada como él lo estableció, porque la constante se descubrió posteriormente, que lo vamos a ver, que la luz, la velocidad que tiene la luz de 320.000 kilómetros sobre segundo no es inclusive la real, la que se plantea ahora, y que hay partículas entendiéndolas como fotones, o sea, fotones de luz, que se desplazan a una velocidad mayor que la luz. Entonces ya con ese planteamiento otros científicos y físicos que han hecho una comprobación sobre lo que estamos hablando, ya echa por el suelo el planteamiento de Einstein. Bien, recordemos que también Albert Einstein, de origen judío, recuerden, de familia judía,
estuvo en Zurich y después terminó en los Estados Unidos. Hace parte también de ese conjunto, ese grupo de judíos que transformaron o que más bien moldearon la ciencia y lo que la humanidad tiene como pensamiento y paradigmas. Por ejemplo, recordamos también al señor de la evolución, ¿no? Charles Darwin, también de origen judío, y se le suma también Albert Einstein. También tenemos que mencionar el tema o el padre de la psicología o del Sigmund Freud. Sigmund Freud, también de origen judío. Ahora, eso tendrá también una relación con el plan judío sionista, también tendrá esto que ver con la forma en que los judíos han venido a través de sus teorías moldeando el pensamiento de la humanidad para de esta manera alejarla o distanciarla de su verdadero origen. Eso es lo que tenemos que investigar cada uno y profundizar, ¿verdad? Para llegar a eso que siempre buscamos aquí en Descubriendo. Pero vayamos y sigamos con las fallas o lo que los detractores de Einstein señalan contra sus teorías. Bueno, con respecto a los plagios que hablaba, que reforzaba ahora Jesús, el robo de los conceptos contenidos en las obras, por ejemplo, de Lorentz y Poincaré, cometido por Einstein para representarlos como un duplicado disfrazado, es tan evidente que solo un estúpido puede seguir defendiendo a Einstein, dice aquí el artículo. Es imposible que no conociera los escritos de estos dos grandes matemáticos, dada la literalidad y flagrancia del plagio. Además, la mezquindad de Einstein fue tal que solamente en 1955, poco antes de morir y avergonzado por las conclusiones de Edmund Whittaker, rindió un lacónico homenaje a Poincaré, bueno, después de haberlo plagiado, ¿no? Otro gran matemático plagiado por Einstein fue otro escocés, James Clerk Maxwell, que en 1878 publicó la teoría especial de la relatividad, es decir, antes que lo hiciera Einstein en 1905. En la Enciclopedia Británica, la cual Einstein entonces publicó como suya en 1905 sin jamás citar a Maxwell, aparece incomprensible que Einstein podría haber copiado un artículo de una enciclopedia y otro y luego sometiéndolos como su propio trabajo y nunca fuera cuestionado por los centenares de académicos y los editores que deben haber revisado su trabajo. Esto solo se explica que el proyecto de llevar a Einstein a los altares era un plan fríamente calculado. O sea que aquí pues tiene relación con lo que tú estabas tocando ahora, Neil, cuando hablamos de un plan, porque si uno analiza, ¿no? Aquí pues voy a asumir por un momento que lo que dice el artículo en cuanto a todos los plagios que está mencionando pues llegase a ser cierto, ¿no? Si esto llegase a ser cierto, ¿cómo es posible que no lo hubiesen desmentido, ¿no? Cuando él estaba haciendo eso? Evidentemente tendría que haber algún poder detrás, algunos intereses detrás para que Einstein saliera pues a relucir con sus teorías y estos personajes a los cuales plagió pues quedaran borrados prácticamente de la historia. Recordemos que ya también había pasado lo mismo con un personaje que es considerado en la actualidad como un gran inventor, Thomas Alva Edison. Se le conoce como también un gran plagiador. Recordemos que él tenía, la habilidad de él era reclutar, básicamente reclutar a pequeños o medianos inventores, tomaba sus ideas, las perfeccionaba con un grupo, tenía un grupo que se dedicaba día y noche para esto. Se dice que tuvo la ayuda económica del señor JP Morgan. Tenía una cantidad de dinero que le servía para mantener y sostener sus investigaciones, pero él aparecía al final con las patentes, ¿verdad? Y se convirtió históricamente en un gran inventor. Ahora aquí cuando hablamos de tú hablas del origen judío que Einstein tenía junto a otros grandes personajes, y cuando el artículo hace referencia del plagio y del supuesto plan para que esto pues se mantuviese oculto, incluso hasta la fecha, donde las teorías de Einstein no son rebatidas, me hace recordar aquel documento que hemos tocado aquí muchas veces de las actas de Sion, ¿no? Los 24 protocolos, que precisamente en el acta número 2 dice lo siguiente: no creáis que nuestros aciertos son palabras sin fundamento alguno,
Considerad los triunfos de Darwin, Marx y Nietzsche, preparados por nosotros, el efecto desmoralizador de sus doctrinas en la imaginación de los gentiles. Ciertamente no han pasado desapercibidos. El triunfo de nuestra teoría es el modo de adaptarse al temperamento de las naciones con las que nos mezclamos. Nuestros derechos internacionales borrarán las leyes del mundo entero. Entonces esto es muy revelador porque además este es otro documento que se ha, digámoslo así, se ha tomado como falso. Pero ahora tú hablabas de que... Los protocolos de los sabios de los Sion. protocolos, exacto. Pero la relación del origen judío y el plan que habla el artículo y lo que menciona aquí las 24 actas nos hace entender que hay un hilo conductor que nos va llevando a que ciertos personajes que han sobresalido en la historia, Sobre todo de origen judío. sobre todo todos de origen judío, han llegado a donde han llegado precisamente porque han sido preparados y representados por un poder oculto. Ahora, ¿cuál es la que se le intención, llaman los sabios de Sion? de acuerdo a los sabios de Sion, cuál es la intención de patrocinar y de hacer famosas estas teorías? Porque para hacerlo, por ejemplo, hay elementos muy contundentes como los premios Nobel, ¿no? Los premios Nobel siempre han servido, si no preguntémosle al reciente ganador del premio Nobel de la Paz, el presidente Santos, que se lo dieron sin haber firmado todavía de manera concreta la paz, sino que era un proyecto. Pero siempre ha servido para generar alrededor del que el que lo gane, y sobre todo las teorías o los postulados de los mismos, gran acierto, o que sea considerado dentro de la opinión del mundo entero como algo para tener en cuenta, algo positivo para tener en Para cuenta. destacarlo. Pero la pregunta es, la que quiero cuestionar en la mesa de trabajo en este momento es, ¿cuál es la intención desde los protocolos de los sabios de Sion, este plan que se desnudó en 1895? Por eso allí en el acta que lees solo mencionan científicos que hasta el momento eran reconocidos. Bueno, científicos entre comillas, porque se menciona a Darwin, que no era un científico. Frederick Nietzsche, que Nietzsche, era un filósofo. Un filósofo, y Marx, que era Simon Freud. Simon Freud, bueno, ahí no lo menciona. Ahí no lo menciona. Pero bueno, en esa época todavía No habían no sobresalido. había despuntado Albert Einstein Exactamente. para cuando salen los protocolos de los sabios de Sion. Sin embargo, cabe resaltar, o mejor, es importante reflexionar qué hay detrás del plan sionista de impulsar este tipo de teorías. ¿Qué creen ustedes, muchachos de mesa de trabajo, que logran los señores de los protocolos de los sabios de Sion impulsar y hacer verdad estas teorías? Bueno, desde el punto de vista científico, analizando lo que hizo Einstein, sería es tratar de desviar totalmente la real significado del descubrimiento del tiempo, del espacio, de la velocidad de la luz, que son tan importantes en el avance científico que debe tener la humanidad para poder de pronto entender y comprender muchos de pronto efectos que se producen a nivel del espacio, y entendiéndolo desde el punto de vista acá, ¿qué origina ese desvirtuar la verdad, desvirtuar la realidad, la real explicación, aplicación de los eventos científicos? Un desmoralizamiento, porque aquellos que creían en esas falsas verdades de que la relatividad, en este caso de Einstein, la velocidad de la luz, que nada más es más rápido que la luz y que es una constante, pues lo que hace es que al darle la importancia a nivel mundial en el reconocimiento que reciben, pues los científicos que van naciendo lo den como sus padres, y entonces con base a esos datos equivocados empiecen a hacer o a investigar, y lo que va a generar es un retraso y una desmoralización. Lo que tratas de decir, Jesús, es que todas estas teorías se convierten en las bases fundamentales sobre las cuales se edifican los siguientes estudios de ahí para adelante. De hecho, cuando uno lee algún estudio de un investigador, siempre le hace referencia a las teorías de estos primeros padres de las mismas, ¿no? En el caso de, si por ejemplo vamos a hablar de biología, la biología se sustenta por el tema de la evolución de las especies que habló Darwin. Imagínese usted si en algún momento se llega a comprobar de manera y de forma científica, como ya se está llegando a hacerlo, de que la teoría de la evolución que nos llevó al origen de lo que somos nosotros como humanidad, entonces ¿cómo quedarán las ciencias que se fundamentaron en eso? ¿Sí? ¿Cómo van a quedar? Es para comprender realmente lo que significa este plan. ¿Qué piensan ustedes, muchachos, con relación a esto que estamos hablando? En cuanto a qué le conviene a los protocolos, a los sabios de Sion, a los señores que intentan establecer
a través del tiempo su orden globalista y coronar en él su Mesías, todo este tema de los científicos que consideramos grandes e inteligentes. Bueno, humanamente hablando, todas las teorías de estos padres de la ciencia lo que provocan es una serie de incertidumbres, porque hay una cantidad de teorías, pero como su nombre lo indica, son teorías, nada está completamente identificado. Y eso lo que origina en el ser humano es no tener una respuesta concreta de cuál es su origen, de hacia dónde va y cuál es el propósito que verdaderamente tiene. Porque si yo no conozco mi origen, muy difícilmente a mí me voy a ver reconocido dentro de algún plan que yo tenga que realizar en este mundo. Entonces, humanamente hablando es eso, es la confusión permanente que estas teorías ofrecen y una lucha titánica entre los mismos científicos para defender unas teorías que no tienen un fundamento real. Bueno, el fondo que pues yo aquí analizando con todo lo que ustedes han hablado, que buscan estas teorías científicas y en especial la de Einstein, tú hablabas algo, ¿no? Del plan para coronar a su Mesías. Bueno, los judíos necesitan algo, hablando ya en términos pues más directos, y es que el ser humano, primero que todo, pues no despierte del letargo en que estos pensadores y teorías nos han sumergido. Por ejemplo, hablaba de Darwin, que nos enseñó que venimos de las bestias, pero Einstein con sus teorías ha impulsado el proceso de que nuestro origen es el caos. El Big Bang. El Big Bang. Apoyó mucho eso. Entonces, ellos lo que buscan es desconectar a la humanidad de su verdadera esencia universal. Y en el fondo lo que buscan es detener el avance espiritual. Porque la teoría de la relatividad va dirigida y apunta directamente a detener el avance espiritual de la humanidad en lo que alguna vez nosotros conocimos acá como los 7 días creadores. Porque Einstein habla del tiempo y del espacio. Y lo habla como variantes, pero los pone como una limitante. Es decir, nada puede viajar más rápido que la luz a 300.000 kilómetros por segundo. Y nosotros nos movemos solamente en la dimensión de arriba abajo, izquierda derecha. Y en esas dimensiones físicas quizás sus teorías nos ayudaron a entender muchas cosas, ¿no? El comportamiento de la materia y todo eso. Pero cuando vamos al espíritu, pues no lo tocan, no lo consideran, no lo consideran como algo real. Claro. Y ahí es donde él choca con lo que tú mencionabas hace un momento, con la cuántica. La física cuántica, que es aquella física que está cuando pues se analiza, que ahí en ese medio, en esa dimensión, la teoría de Einstein no aplica. No aplica. Sí, porque es más allá de la materia. De la materia, habla del origen o de la esencia de la materia, en la cual las teorías de Einstein no tienen aplicación. Es decir, que uno de los primeros detractores de la física cuántica, que es la física moderna, se llama Albert Einstein. Recordemos que la primera oposición que tuvo Albert Einstein a una teoría fue la de Newton. Sí. Entonces, hacia el pasado con Newton y hacia el futuro con la física cuántica, que hoy realmente entra como una ciencia que ha logrado, de cierta manera, explicar ciertos vacíos que teníamos con relación no solamente a la materia como tal, sino a lo que hay más allá de la misma. Miren que el primer gran error de Einstein sobre la teoría de la relatividad especial, que fue la primera, en el texto fue muy fácil de conseguir. En el texto original donde la expuso, Einstein denuncia que las transformaciones de Galileo son contradictorias con la premisa de la constancia de la velocidad de la luz para todos los observadores con movimiento relativo rectilíneo uniforme. No le falta razón a Einstein al enunciar tal contradicción. Si la premisa de la constancia de la velocidad de la luz es cierta, entonces las transformaciones de Galileo, Newton, no pueden ser ciertas y viceversa. Por lo tanto, Einstein se enfrenta a la siguiente disyuntiva: transformaciones de Galileo o constancia de la velocidad de la luz. Ante esta disyuntiva, Einstein elige, tampoco le falta razón en esto, la premisa de la constancia de la velocidad de la luz, y rechaza, a pesar de que esto implica a su vez rechazar las teorías de Newton, las transformaciones de Galileo, las que dan lugar, no lo olvidemos, a la suma de velocidades newtonianas, que es la suma que es incompatible con la constancia de la velocidad de la luz. En esta histórica elección, que es la que le permitió eliminar el éter lumífero o perelativista,
no es donde se equivoca Einstein, pero una vez ya rechazadas las transformaciones de Galileo, entonces comienza el enredo que tuvo que comenzar a cuadrar con la constante cosmológica que le llamó él. Así es, y también otro error garrafal que cometió Albert Einstein fue ofrecerse para la construcción de la bomba atómica. Fue el 2 de agosto de 1939 que a través de una carta al presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, Albert Einstein le propone las intenciones, o le revela más bien las intenciones que los alemanes tienen de crear una bomba atómica. Entonces él mismo se ofrece a construirla para los Estados Unidos. Y luego de haberse propuesto y realizado toda la teoría de la bomba atómica, hace un escrito y dice: si hubiese sabido el crimen de lesa humanidad que se cometería, no hubiera escrito jamás esa carta. Mi pacifismo es un sentimiento instintivo, un sentimiento que me domina porque el asesino del hombre me inspira profundo disgusto. Mi inclinación no deriva de una teoría intelectual, se funda en mi profunda aversión por toda especie de crueldad y odio. Eso lo escribió en 1945, luego de la bomba Hiroshima y Nagasaki. No concibo personalmente, ¿no? muy respetuosamente, la inteligencia de un ser que propone tal o escribe tal carta, hace tal proposición, sabiendo ya que eso puede crear tanto daño, y luego de que ya el daño está hecho se arrepiente. De verdad me parece algo como extraño que, sabiendo en la magnitud del daño que eso que él sabía podía hacer, aún así lo siguió haciendo, considerándose supuestamente el más inteligente, entre comillas, ¿no? Bien, entonces también eso fue un gran error de Albert Einstein. Nos saludan en el chat, dice: estamos en sintonía desde Huaraz, en Perú. Saludo para todos nuestros hermanos peruanos, exactamente en Huaraz. También nos saludan en el chat. Hola, un gran saludo y fuerte abrazo a la mesa de trabajo. David desde Miami, fuerza. Un fuerte abrazo para David, conectado desde Miami. También desde Santa Marta, Colombia, nos escribe Cristina. Así que tenemos oyentes reportando sintonía desde Perú, desde los Estados Unidos en Miami y desde Santa Marta aquí en Colombia. Además de los otros oyentes que están allí muy atentos y que además también nos escuchan en diferido los martes. Bien, ¿qué más tenemos para aportar en el sentido de comprender cómo estas teorías, que inicialmente no fueron tenidas en cuenta, pero que después de cierto tiempo fueron consideradas como la base de muchas ciencias, pero que ahora están siendo cuestionadas por nuevas ciencias, por nuevos científicos y los detractores de aquellas teorías de la física dura, de la física materializada, que no nos permitió comprender la majestuosidad del universo, pero que también eso se vive en nuestro universo interior, es decir, a nivel celular, al nivel cuántico, como se le llama a esta ciencia. El físico francés Alain Aspect, es interesante que de pronto nuestros oyentes puedan tomar nota para después investigar y sustentar lo que se está diciendo acá. Planteó e hizo unas pruebas en la cual emitió una señal de un punto A un punto B sobre fotones. Sabemos que los fotones son como las partículas por las cuales se denominó que están compuesta la luz. Y en esas pruebas el físico Alain Aspect, al desplazar esos fotones entre un punto A y un punto B, las excitó de tal forma que esas partículas fotónicas se volvieron con electromagnetismo, y logró comprobar que viajaban a más rápido que la velocidad de la luz. Esa señal viaja más rápido que la velocidad de la luz. Entonces aquí estaba él desde un punto científico tumbando prácticamente lo que Einstein decía, que nada viaja más rápido que la luz, siendo que de pronto la luz misma, o esas partículas excitadas desde el punto de vista electromagnético, podían viajar más rápido que la luz. Esto lo plantea inclusive en el libro Omni Gran Alborada Humana, en una conversación que tiene Enrique
con el comandante Skrill y con Cramier, le pregunta que de dónde vienen. Entonces ellos le dicen que venimos de las Pléyades, y dice que estamos a una distancia de la Tierra de más de 500 años luz según vuestra manera de contar. Más tarde comprobaría que nuestros libros hablan de unos 410 años luz. Entonces nuestros libros, o lo que se conoce dentro de la ciencia de la cosmogonía, estamos a una distancia de 410 años luz, y resulta que en esta información, en ese contacto que tuvo Enrique, ellos le plantean que están a más de 500 años luz. Pero lo interesante es que Enrique le dice, bueno, entonces esa manera de viajar de usted tiene algo que ver con la teoría de la relatividad de Einstein y los campos unificados. Y entonces ellos le dicen, mira, para que la teoría de Einstein quede correcta, habrá que modificarla por lo menos 3 veces. O sea, esto es contundente, esto soporta inclusive los descubrimientos de nuestros científicos con base a esta información que dan en este momento del contacto, que hay que modificar la teoría de Einstein, que quiere decir que lo que planteó Einstein no es la panacea para poder entender en términos de distancia el tiempo y el espacio. Entonces dice, además la velocidad de la luz no es de 300.000 kilómetros por segundo, o sea, ellos no se quedan, y el único aporte que hace aquí en esta información del contacto dice, la velocidad de la luz está cerca a 400.000 kilómetros por segundo. O sea, es mayor. Entonces es mayor. Entonces, mire que esto que se plantea en este libro de 1973, que fue el contacto, estamos hablando de 1920, ya se había establecido este físico francés, Alain Aspect. Alain Aspect se tiende más a la mecánica cuántica. Entonces, esto que hasta ahora se está descubriendo como lo que echa, digámoslo así, como Einstein echó por tierra aquello de la ley de la gravedad, estos científicos de la mecánica cuántica y física cuántica están echando por tierra y explicando con base a experimentos muy bien sustentados todos los conceptos de Einstein. Bien, en el tema que tocas, ya tocas el tema extraterreno, ¿no? El tema de la venida de seres extraterrenos al planeta Tierra, en este caso de carácter positivo, de la organización estelar llamada las Pléyades. Este contacto, que es Enrique Castillo Rincón, tiene un diálogo con ellos, y sucede algo en ese diálogo cuando él les pregunta cuánto tiempo les tardó para llegar. Y ellos dijeron, le contestan allí, acabamos de salir. Y esto sería contradictorio, ¿verdad? Esto sería absolutamente contradictorio, o dentro de la visión de Albert Einstein sería esto pura ciencia ficción. Sería puro cuento. ¿Por qué? Porque para Albert Einstein, en sus teorías, nadie puede viajar más rápido que la luz. Y si estos señores están a 500 años luz de distancia, quiere decir que la respuesta que le dieron a Enrique Castillo es equivocada. Tendría que decir que tardaron 500 años mínimo para igualar. Para ir a la velocidad de la luz, según la teoría de Einstein. Para llegar. Pero no sería así, pongámosle la mitad, para decir que no viajaron a la velocidad de la luz, quiere decir que tardarían 1000 años para llegar desde el lugar donde dicen venir, que son las Pléyades, hasta nuestro planeta. Obviamente 1000 años nos les daría. 1000 años luz. 1000 años, no, es la distancia. Recordemos que cuando hablamos de 500 años luz, es lo que tarda la luz en llegar, ¿verdad? 500 años a ese punto. En este caso, no pudieron llegar inmediatamente, sino 1000 años, poniéndole yo el 50% de haber podido viajar a la mitad de la velocidad de la luz. Es decir, 1000 años se habían tardado para llegar acá. ¿Significa esto entonces que bajo las teorías de Albert Einstein los viajes en el espacio, como los conocemos, son imposibles? Es decir, no habría la forma de que civilizaciones extranjeras o civilizaciones extraterrenas llegaran a nuestro planeta. Y aquí es donde entonces comenzamos a preguntarnos, desde la visión de Albert Einstein con su teoría de la relatividad, ¿de dónde viene entonces el mensaje profético, por ejemplo? Si hace mucho tiempo se ha dicho que viene de arriba, de las estrellas. ¿De dónde queda, por ejemplo, los diferentes contactos de hombres que han venido desde las Pléyades, como lo mencionaba nuestro compañero Jesús Barón con Enrique Castillo y otros más que se contactaron? Entonces, allí es donde la teoría, evidentemente, por este contacto es no tenida en cuenta. Dice que tendría que ser revaluada 3 veces. Es decir, que es falsa de acuerdo
a la visión que se muestra en este documento, que es el resultado de un contacto de Enrique Castillo con un pleyadino. Ahora, ¿qué es más valioso para el hombre terrestre a la hora de comparar lo que dice este libro o lo que mencionan las teorías del señor Einstein? Pues la gente se queda con Einstein, ¿verdad? Claro. Y al quedarse con Einstein, pierden la posibilidad de adquirir el conocimiento estelar. Y yo pienso que allí es donde está el gran juego de los protocolos de los sabios de Sion. Es decir, que las teorías, en este caso la de Albert Einstein, nos niegan la posibilidad de comprender de otra manera nuestro universo. Y no solamente eso, sino que no nos permiten comprender nuestra realidad que ha venido siendo guiada o fácilmente podría ser guiada por el mensaje estelar. Quedamos desprovistos, agarrándonos de las teorías de Einstein, quedamos desprovistos o sin el mensaje estelar. Ganamos una cosa que es lo que la humanidad ha preferido y perdemos otra por considerarlas dentro de las teorías de Einstein imposibles. Es que, Neires, lo que tú planteas es parte del cumplimiento del plan de darle mérito y darle reconocimiento a nivel mundial por instituciones que son patrocinadas de pronto por las mismas instituciones que las promueven. En este caso de este plan sionista que hemos visto, y no solamente en este programa se está tratando de aclarar o explicar o tener mejor claridad sobre eso, si en los anteriores programas lo que ha pasado realmente con gente, inclusive científicos contactados, como el caso de Tesla. Pero es importante lo que la lógica que estamos diciendo acá sobre el planteamiento científico y sobre realmente la ciencia de la simbolociencia o del espíritu. Porque en este caso, este científico que les nombraba, él saca la conclusión que el espacio no existe. Entonces, si el espacio no existe, no hay distancia, no hay un espacio que limite esa distancia que se mide en términos de años luz. Pero mire que el mismo Einstein tenía ciertas discusiones y peleas en el año de 1920 con otro científico que se llamó Niels Bohr. Y este planteó por primera vez que el átomo se comportaba, los electrones alrededor del núcleo del átomo se comportaba y en observaciones que los electrones saltaban de una elíptica o de una órbita a otra órbita al ser excitado ese electrón en forma energética. Esto le llamó saltos cuánticos, el primer término. Pero entonces Einstein decía que esos famosos saltos cuánticos no tenían una relación lógica, que eso era el movimiento de las partículas fotónicas entre un punto A y un punto B, y que tenían alguna relación esas dos partículas, que había alguna relación entre ellas cuando tuvieron un primer contacto, hablemos de la energía de fotones, que había una relación fantasmal. O sea, él le llamaba a lo cuántico, le llamaba algo fantasmal. Entonces siempre discutieron esos dos científicos. Claro, ahí se da lo que decía hace unos minutos, el enfrentamiento que tuvo con los orígenes de la física cuántica. Sí, tuvo detractores. Entonces lo que hemos dicho acá es que ahora, esta época, Einstein es considerado como digámoslo así. No, y sigue siendo, claro. Sigue sí, siendo, y hay gente que lo respeta, y mira tú, métete a investigar, y lo que dice Einstein es palabra de Dios, entre comillas. Mira, y cuando hablabas de eso, reflexionaba sobre algo y de cómo funciona el plan, ¿no?, que manipula el pensamiento de los seres humanos. Esto a nivel científico. Alguna vez tú, Salín, decías en un programa algo que pues aprendí y me quedó siempre, ¿no? Los científicos también tienen sus creencias. Siempre hemos señalado de que los que tienen creencias son las personas que están en las religiones. Sí, la creencia en su Dios, la creencia en su religión, en su Biblia, bueno, en fin. Pero los científicos tienen sus creencias, ¿verdad? Y esas creencias son trasladadas como creencias no ya, sino como verdades a los seres humanos, porque nos enseñaron a percibir a estos personajes como dioses de la ciencia. Es más, alguien podría estar escuchándonos y sencillamente nosotros somos tontamente estúpidos en intentar hablar en contra de Albert Einstein, ¿sí? Bueno, pero eso a nosotros no nos interesa, no nos importa, porque de eso se trata descubriendo, ¿no? De ser capaces de enfrentar lo considerado intocable por los seres humanos. Y no nos va a pasar nada. Si estuviéramos en la época de la hoguera
y de la horca, bueno, Fuera distinto. diéramos nuestras palabras. Pero el punto es que, por ejemplo, toquemos desde el punto de vista religioso, ¿no? Cuando hablamos del Vaticano, hablamos de los papas, hablamos de toda esta gente. Cuando ellos hablan, lo que ellos dicen es palabra de Dios, entre comillas. Y cualquiera que intente reflexionar algo distinto a esto, lo más triste es que no solo, o sea, no es que no es el papado ni el Vaticano quien se va a enfrentar contigo, es la gente, el ser Claro. humano común y corriente. Que defiende eso a muerte, ¿no? Eso es lo grave. Ahí donde está el punto y el meollo de toda esta situación. Ellos crean sus teorías y después se cruzan de brazos, y somos nosotros los que, si alguno de nosotros se levanta, el otro, porque considera que el que dijo eso inicialmente es un grande y poderoso, te apedrea. Y así funciona. Y así funciona en muchos niveles, ¿verdad? Entonces, en el tema de la ciencia, no es la excepción. ¿Cuánta veracidad hay en el humano tradicional que no cree en el evolucionismo, por supuesto, que el origen de nosotros es el Big Bang? Cuando ya científicos modernos descubrieron que es imposible que el Big Bang sea la teoría que explique el origen de los universos, por la sencilla razón que los científicos modernos descubrieron que el universo se sigue expandiendo. Claro. ¿Qué significa esto? Que si hubiese sido el Big Bang, él tendiera a desacelerarse, ¿sí? Y a mantenerse en una constante, que era lo que Albert Einstein tuvo que meter ahí una letra que no existía para que le cuadrara sus ecuaciones, ¿no? Y después los científicos me dijeron, no, es que eso que tú acabas de meter, o que Einstein metió allá, es lo determina la amplitud constante y permanente que tiene el universo, por lo que ellos llaman también, inicialmente, porque también desconocen en profundidad Energía esto, oscura. la energía oscura, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de eso, significa que no venimos del Big Bang. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Nada menos ni nada más que con el origen, con nuestro origen como humanidad. No estamos hablando de cualquier pendejada o cualquier bobadita. Estamos hablando de lo que nosotros somos. Y en ese sentido, esto ha condicionado una mentira contada varias veces y patrocinada por grandes organizaciones lideradas por los señores de los 24 actas de los protocolos de Sion, hasta que se consolidó como una verdad. Se consolidó como una verdad, y cuando alguno de nosotros alce la mano y se atreva a hablar contra de eso, usted no tiene los estudios, usted no es nadie para que se levante en contra de eso. Eso es lo que a mí más me ocupa, ¿no? Que al final somos los seres humanos que tomamos las piedras para lanzárselas nos a matamos otro entre igual que nosotros. nosotros, porque quiso pensar diferente. Ahí está lo complicado de esta situación. Claro, y eso es lo que ellos buscan con ese plan, ¿no? Aquí tengo un documento interesante también, que lo extraje de un libro llamado La Gran Memoria RAM 3, que los oyentes pueden descargarlo en la zona de biblioteca de la emisora. Ahí en la zona de descargas, Exacto. y ahí aparece la biblioteca. Entonces, aquí plantea sobre el tema que estamos tocando de Einstein, sobre la teoría einsteiniana de 1905, que es la de la relatividad. Dice: engañó al mundo hasta hoy. El mundo que conocemos inicialmente los 7 días creadores, de los cuales hablaba pues anteriormente. El tiempo que sujeta el movimiento y aceleración del espíritu viajero, del espacio hacia la eternidad, que es previo, porque el todo fue antes y no después. Por eso Einstein solo midió lo conocido de nuestro mundo mental de abajo, alto, ancho y largo, medida que en las 7 dimensiones no existe, porque cada una de ellas tiene sus 7 espacios. Como tal, dicha teoría de Einstein es obsoleto dentro de la aceleración del tiempo que contiene el eterno relativo por cada día del espíritu y 49 dimensiones menores, 7 en cada uno. Así que tal presunción es ilusoria como la mente humana, que desconoce el tiempo universal donde nos movemos. Es decir, aquí lo que está planteando es que, bueno, la teoría de Einstein nos limitó a un pensamiento, arriba, abajo, izquierda, derecha, y planteó el tiempo como una cuarta dimensión dentro de esta dimensión material, como una línea recta, como una sola línea recta. El documento lo que nos está diciendo es que el tiempo y el espacio
no están sujetos a la teoría de la relatividad como Einstein la planteó, sino que son modelos de avance y de ascenso dentro de un modelo mayor llamado los 7 días creadores. Entonces, dicho tiempo, dentro de la aceleración y el viaje del espíritu humano, no es, digámoslo así, el tiempo no es lineal, o sea, no es en línea recta, sino viaja en ascenso espiralado. Voy a utilizar ese término. Y el espacio no es solamente las 3 dimensiones y el planeta Tierra, sino el espacio, miremos todo el universo, es eterno como el mismo universo. Pero ¿qué nos dijo Einstein? O sea, es multidimensional. Multidimensional. Pero ¿qué nos dice Einstein? Que para nosotros movernos en el espacio, que necesitamos naves que viajen a una determinada velocidad, que nunca superará, superará la luz, y como bueno, no somos científicos ni tenemos el recurso para montarnos en una de esas naves, pues nunca podremos hacerlo. ¿Qué nos dice el documento? Que el espíritu humano, que no tiene nada que ver con la materia, es capaz de moverse y de viajar en esas dimensiones y el tiempo y el espacio de la creación de acuerdo al avance que ese espíritu tenga, muy bien, ascensionalmente hablando. Ok, lo entendí muy bien. Ahora, el punto a reflexionar de acuerdo a lo que traes de la memoria RAM 3 es el siguiente. Lo de el señor Einstein es una teoría. Sí. Y lo que tú estás diciendo para los seres humanos que no la conocemos, también es una teoría. También es una teoría, es decir, que los seres humanos, escuchando lo que acabas de decir como teoría, tenemos la opción de rechazarlo también. Y como siempre las teorías que aceptamos son las más sonadas, terminaremos aceptando la de siempre. Ahora bien, ¿cuándo carajos vamos a pasar de las teorías a las verdades como humanidad? Porque teorías son teorías, no son verdades. Exactamente. Teorías son teorías, el término lo dice, teoría es teoría. Claro que nosotros fácilmente consideramos una teoría una verdad. Por ejemplo, que nosotros, que todo se presentó por el Big Bang. Señores, amigos oyentes, esto es una teoría. Ningún ser humano puede asegurar que esto es así. Ninguno. Ni siquiera los científicos, porque ellos saben que es una teoría. Pero a pesar de que es una teoría, a cualquiera que no crea, por ejemplo, en el tema del evolucionismo, que también tiene, del creacionismo, que también tiene sus deficiencias para explicar el origen del hombre, entonces fácilmente convierte en una verdad el origen de toda la creación en el Big Bang. Lo convierte en verdad. Ahora, ¿de dónde vendrán las verdades que nos expliquen los asuntos más trascendentales de la existencia de nosotros como especie, o del planeta y del universo? Bueno, alguno diría, o alguno podría pensar que los científicos, pero viendo esta situación, bueno, uno duda, ¿no? Pero otros también podrían decir que ese mensaje o ese conocimiento de la verdad viene de arriba, viene del cielo, viene de los mensajeros extraterrenos. Claro que desde las teorías científicas no se puede, eso no existe. Entonces estamos en una encrucijada. ¿Cuál es la encrucijada? Que si nosotros somos ese tipo de hombre que todo lo duda y que solamente comenzaremos a tener certeza si alguien nos comprueba científicamente lo que nos quiere decir, nunca vamos a tener la capacidad para comprender lo que bajo esa condición no se puede comprobar. Y es que nuestro espíritu es tan eterno como lo es el espíritu del universo. Y dentro de esa creación de eternidad del espíritu existen muchas creaciones que han viajado bajo esa condición de la conciencia y del espíritu a nuestro planeta. Y bajo esa condición de viaje interplanetario, donde las dimensiones son, digamos, esas infinitas posibilidades, así se nos trajo la verdad. Así se nos trajo el conocimiento, que no es teoría, son verdades. Pero ¿y cómo entonces un conocimiento que viene de lejos como verdad la siento o lo puedo sentir como verdad? Entonces ahí se enfrenta dos condiciones humanas que desconocemos a ciencia cierta. La primera, la mental intelectual, ¿no? Y la segunda, la espiritual. Cuando hablamos de lo intelectual y lo mental, es aquello que se sujeta y que entiende con base a lo que científicamente se me compruebe. Y lo espiritual como memoria viva que viaja en todas las edades, como memoria que es guardada en el espíritu humano, como dicen científicos cuánticos, como un campo de energía inteligente. Y al ser un campo de energía inteligente, que es lo que es el espíritu,
contiene información que viaja de generación en generación, de humanidad en humanidad, de planeta en planeta. Pero si vamos y somos capaces de entender que somos ese espíritu, que somos ese campo de energía inteligente y absorbemos el conocimiento de él y lo comprendemos y lo sentimos, entonces comenzaremos a sentir las verdades. Ahora, ¿quién es capaz de hacer eso, no? ¿Quién es capaz de conectarse con ese espíritu, esa conciencia universal que no está lejos, está dentro de cada uno de nosotros y que está también como energía alrededor de nosotros? Esa memoria que viaja. O nos seguimos conectando a nuestra mente y las teorías que la alimentaron, que crearon una serie de conocimientos que no nos han dado, porque lo lamentable es que seguimos defendiendo teorías que no nos han dado respuestas exactas, ¿verdad? ¿Será porque esas son las únicas que tenemos? Y si nos las quitan, entonces, ¿con qué nos quedamos? Como que nos da miedo eso, ¿no? Sí, quedarnos sin nos da mucho miedo eso. Entonces, bases, ¿no? ahí es donde está lo complicado. Primero, estas teorías endurecieron el pensamiento y el espíritu humano. Segundo, cuando se expusieron como verdades, terminaron siendo defendidas no por quienes las expusieron, sino por nosotros mismos en nuestra ignorancia. Y peleamos y nos damos duro entre nosotros. Incluso armamos hasta guerras y enfrentamientos por las mismas. Pero igual no encontramos el origen. Entonces vamos a tener que recurrir a la otra dimensión del conocimiento. El estelar, el que le trajeron a Enrique Castillo y le dijeron, vea, estos no son teorías, porque vienen de inteligencias de días creadores avanzados. Estas son las verdades del universo. Las toman o las dejan. Muchachos, ¿qué es lo que ha hecho el ser humano con relación a esa propuesta extraterrena? Rechazarlas. La han rechazado. ¿Y por qué? Bueno, empezando porque no creemos ni que existen. De ahí para adelante, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, ¿no? Se acaba el debate y sigamos dándonos dientes con lo que dice Einstein, lo que dice Darwin, lo que dice Freud, lo que dice Nietzsche, lo que dice Marx, los grandes pensadores. Y la humanidad muere cada día por eso. No, y lo que tú planteas es interesante porque es importante que nosotros tengamos un esquema diferente de pensamiento. Lo que han traído estos científicos apoyados por el plan sionista es dañar la forma del pensamiento. La forma del pensamiento que controla la voluntad del accionar, inclusive el mismo albedrío. Entonces, lo que la humanidad sigue los dogmas y las creencias de aquellos considerados dioses como padres del conocimiento terreno, y lo que hace es que en ese pensamiento que está contaminado, los que tratan de pensar diferente los enfocan las escuelas y los que están encargados del conocimiento ahora en parametrizarlos en el pensamiento. O sea que su pensamiento no va más allá de que la creencia que se ha impuesto por el sistema. Entonces, esto es importante porque en este mismo libro que tú citas, quiero... Permíteme, antes de que sigas, ten el libro allí, porque quiero que haya referencia en los oyentes y los puedan descargar. Tú hiciste referencia a la memoria RAM 3. Por favor, dame la página para que nuestros oyentes que descarguen el libro de nuestra página puedan ir a esa página y completar la información. Ahora, bueno, esto no va a corresponder la misma página porque tú tienes en la mano el libro OVNI, no Alberada Humana, físicamente. Sí. Pero la idea es que también los oyentes los descarguen. Ahí está en la zona de descargas la biblioteca virtual para que comprueben y amplíen lo que tú vas a leer. Bueno, lo que yo estoy leyendo acá en la página 115 del la físico, del libro físico. Del primer libro, y en la página de la 115 a la 119. Esto nos va a permitir a nosotros ampliar nuestro pensamiento con relación al conocimiento. Mire lo que dice acá. Le pregunta Enrique a estos seres de las Pléyades en la 115, ¿y hace cuánto tiempo salieron ustedes? Ellos dicen, acabamos de salir. No entiendo. O sea, que Einstein en la tumba se retorcería al leer esto. Sí, es que inclusive tampoco entendemos nosotros. Eso está en la página 71 del magnético. Ah, bueno, entonces los oyentes sepan, lo que está leyendo nuestro compañero Jesús está en la página 71 del documento magnético que ustedes pueden bajar de OVNI Gran Alborada Humana. Entonces, vuelvo a repetir, dice, ¿y hace cuánto tiempo salieron ustedes? Ellos le dicen, acabamos de salir. Enrique le dice, no entiendo. Y igual no entenderíamos tampoco. Entonces él dice, para vosotros hace millones de años.
en relación a lo que hemos venido diciendo, que las Pléyades están a una distancia de 500 años luz, millones claro. de años luz. Para vosotros, él dice, para ustedes los terrestres, para ustedes, hace millones de años, cuando vuestro planeta no tenía condiciones de vida inteligente. La manera de contar y conceptualizar nuestro pensamiento de lo que es la ciencia que nos ha encarrilado en sus conocimientos. Y ellos dicen, para nosotros acabamos de salir. O sea, esta afirmación que dicen los pleyenos y se la dicen a Enrique, nos cambia la manera de pensar. Porque nuestro pensamiento, como lo venimos llevando, con esas creencias de nuestros científicos que obedecen a un plan, pues está el espacio-tiempo muy largo. Claro. Yo lo que entiendo es que cuando él dice acabamos de salir, ellos lo están expresando su viaje en la dimensión que habitualmente lo hacen, que no es la dimensión nuestra, la 3D, en la que para llegar allá serían Miles todo el de tiempo años. que se Para la requiere. comprensión de nosotros Por hasta el supuesto. momento en nuestra ciencia, ¿ya? Pero dice, para nosotros acabamos de salir, hablando de los campos dimensionales. Más adelante, siguen hablando de otros temas, pero él le dice, y ustedes, para poder llegar, mire, ¿cómo hicieron ustedes para viajar desde las Pléyades hasta la Tierra? Y ellos dijeron, nosotros viajamos a la velocidad del pensamiento. En otro momento te explicaremos eso. Y ahí lo quedamos en Ascuel. Bueno, pero entonces sustenta lo que Salir. nos está demostrando este diálogo del libro OVNI Gran Alborada Humana es que por encima de la velocidad de la luz se encuentra la velocidad del pensamiento. Y recuerden que el pensamiento es propio del espíritu, o sea, de la memoria inteligente, ¿no? El pensamiento que en el humano terrestre también pues se da, porque tenemos esa misma esencia del universo. Entonces, el pensamiento, una velocidad, incluso más adelante se puede entender que también hay una velocidad superior a la del pensamiento y es la de la conciencia. Estamos hablando de dimensiones que, por supuesto, Einstein no tuvo en cuenta a la hora de promulgar sus teorías, sus aportes a la ciencia que terminaron siendo consideradas pues sumamente importantes para el avance y la ciencia humana. Aquí tengo algo con el documento que estaba leyendo, que está en la página 199 de la RAM 3, para que los oyentes busquen la página, y dice algo con respecto a lo que OVNI Gran Alborada Humana acaba de mencionar. La aceleración del tiempo se logra por el eje del pensamiento, que mide el tiempo usado. A mayor inteligencia, más tiempo recorrido. Es decir que en la dimensión, pues que los pleyadinos que están hablando con Enrique se movilizan o se mueven a través del universo, demuestran ellos una mayor inteligencia o capacidad de pensamiento. Por eso ellos pueden moverse a esa velocidad. Ahora reflexionemos, ¿cómo es el pensamiento de la humanidad terrestre? No, completamente es materializado. Totalmente materializado. Contaminado. Entonces por eso No le permite no moverse. podemos sobrepasar esa barrera, velocidad, ¿no? y esa Barrera del barrera que tiempo. puso la teoría de Einstein. Entonces Barrera dice, del tiempo, del espacio y de las de dimensiones. todo. Dice, la física es material, no energética. Einstein fue un físico de la materia y no un espiritualista del pensamiento universal. Pero espiritualista no de las religioso, religiones, ¿no? ¿no? Claro. Del pensamiento universal, quien jamás podría explicar y aplicar las leyes del movimiento del tiempo, porque el tiempo no es físico. Como tal judío intentó confundir a la humanidad. Como tal, judío intentó confundir a la Confundir, humanidad. exacto. Mira esa Cambiando. tremenda denuncia. Por esto, la relatividad como término también es falsa, porque no existe nada relativo a la materia, pues ésta nunca es antes del espíritu, que es el mecanismo del movimiento en las dimensiones, o sea, la forma con que las creaciones se pueden mover en las dimensiones del tiempo y el espacio es a través del espíritu, no a través de la materia. Es decir, que a las Pléyades no podemos llegar en una nave con combustible de pues que utilizan para los cohetes. La única forma es a través del pensamiento y el espíritu. Es la forma en que se mueven o se crean las cápsulas de tiempo en el universo. Las dimensiones, que son 7 mayores y 7 menores, contenidas dentro de cada una de las enormes, donde no existe relatividad, sino leyes del movimiento del espíritu, que en su parte más dura se hacen materia. En el principio de los mundos todo es luz, y la concentración de ella en las distintas inconmensurables de creación es el espíritu.
la matriz de la energía que se mueve por el pensamiento y viaja sobre cualquier materia, más allá de la aceleración que Einstein especuló. ¿Cómo puede hablar de espíritu quienes son relativos a su misma ignorancia material? Esto es lo de la teoría de Einstein con respecto a lo que el libro menciona, el libro de la RAM 3. Y bueno, entrega unas herramientas importantes para darnos a entender lo que los pleyadinos le dijeron a Enrique Castillo. Y me gustaría enlazarlo con un último documento que también proviene de las mismas Pléyades, que es la lógica de la lógica en su segundo código. Dice: lo universal y perenne, así se llama el segundo código. El conocimiento es universal y es perenne. El maestro es el intérprete, este lo comunica y lo difunde. Por lo tanto, la verdad se expande en la medida que se amplía el conocimiento. Y en la medida que el hombre adquiere conocimiento, el hombre se expande a medida del universo. Así que en gran parte depende de que en la medida que se desarrolle la comprensión de los que buscan la verdad, ayuden con actitudes positivas a la gestación de acontecimientos por venir, reforzando su efecto salvador, o que la repriman con vuestro perjuicio, estrechez mental e ignorancia, convirtiendo su efecto en lo contrario, veneno y destrucción. Bueno, saludamos a los oyentes que nos escriben a esta hora. Está Nancy Bracho, dice: saludos para los acuciosos investigadores, inmejorable programa, oyéndoles desde la República Bolivariana de Venezuela. Hombre, qué bueno ese mensaje, qué chévere, esté allí en sintonía Nancy. También nos escribe otro oyente y dice: buenas noches, el verdadero conocimiento ha sido sustituido por pseudo religión llamada ciencia. Una buena definición a nuestra forma de pensar. Todos terminan creyendo todas estas teorías con fe, ciega fe. Pero, sigue diciendo el mismo oyente, pero como dijo Gandhi, no porque una mentira la repita a la mayoría, esta se convierte en verdad. Bueno, son las 8:58 de la noche, ya casi llegando al final de Descubriendo. Bueno, el enlace que queríamos hacer con este código de la lógica es ver que nosotros, en la medida en que expandimos nuestro conocimiento, también nosotros nos expandimos a nivel del universo. Y quizás esto explica un poco la mecánica de cómo viajar en el pensamiento a través de este mismo universo, ¿no? Ayudando también, como lo dice el mismo código, con actitudes positivas a la gestación de nuevos acontecimientos. Es decir, debemos ir más allá a nivel de nuestro pensamiento, debemos ir más allá de lo que nos han ofrecido en estas teorías. Debemos reconocer que nuestro origen no es material, como lo decía la misma memoria RAM 3, es una física material. Nuestro origen es espiritual, y es allí la reflexión que tú hacía unos momentos estabas haciendo, Neil. Entonces esa era la invitación y la congruencia pues que queríamos hacer con este código. Claro, en este sentido, para concluir podría decir lo siguiente, ¿no? En el tema de las teorías, no solamente de Einstein, hoy tocó en este programa hablarle de ellas, pero lo que han logrado es limitar el pensamiento del ser humano, ¿sí? Cristalizar el pensamiento, sujetarlo a la materia y hacerlo que la busque permanentemente. Cuando el hombre se dirige a esa condición, se convierte en un elemento fácilmente manipulable, o más bien en un elemento que construye, o que se convierte en un elemento para construir las ideas que traen los protocolos de los sabios de Sion. Es decir, nos convertimos sin saberlo en borregos o en elementos para traer al Mesías de ellos. Ahora bien, cuando hablamos del mensaje, que ya no son teorías sino verdades del universo, ese mensaje trata de que se expanda el pensamiento, como lo leyó hace un momento nuestro compañero Juan, se expanda el pensamiento, que existan otras posibilidades. ¿Cómo así? ¿Cómo se traslada eso a la vida cotidiana? Bueno, sencillo. Si no hay dinero de por medio, no hago tal cosa, porque estoy perdiendo el tiempo. Ahí tengo un pensamiento materializado. O cuando pienso que lo más importante para realizar en mi vida es encontrar el desarrollo, lo que llamamos el éxito. Y el éxito está determinado por las condiciones materiales, físicas que están a nuestro alrededor. Muy difícilmente pensamos en una parte espiritual,
en una parte en el que el pensamiento y el espíritu se enriquezca. No es, digámoslo así, la prioridad del ser humano. Y si en algún momento surge el pensamiento espiritual, es sujeto por otro de las creencias y patrones también forjados por ellos mismos, que son las religiones y las filosofías. Así que por un lado y por el otro nos tienen sujetos. Aquí lo importante es atreverse a levantar un vuelo diferente, ¿no? A desafiar esas teorías y creencias que desde el punto de vista científico, filosófico y religioso nos han endurecido lo que somos. ¿Qué queremos? ¿Seguir así o volar alto? Salín, nos vamos. Sí, agradecer a los oyentes por estar ahí, por sus comentarios, por su apoyo y invitarlos, ¿no?, a cada viernes aquí en Radio Cultural Planeta Conciencia con el programa Descubriendo, donde estaremos trayendo, ¿no?, estas investigaciones para compartirla con nuestros oyentes, pues que difundan, ¿no?, los audios, las imágenes promocionales, que este conocimiento y esta información llegue pues mucho más lejos, para que así estas investigaciones puedan por lo menos ser escuchadas por aquellos hombres que tienen una búsqueda honesta, clara, sencilla, sin ambiciones de poder. Y nada, sin más, nos estaremos escuchando en una próxima ocasión. Bueno, muchachos, gracias por estar con nosotros aquí en la mesa de trabajo, aportando su investigación, y no solamente su investigación, sino la visión que tienen de la misma. Es importante eso, ¿no? No solamente ser replicadores de las teorías y las investigaciones que otros escribieron, sino ser capaces nosotros también, con lógica e inteligencia, hacer reflexiones de la misma. Nos vamos, gracias por estar con nosotros aquí en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Recuerden que pueden también visitar ya nuestro canal en YouTube, Descubriendo, se llama así, Descubriendo, y pueden observar las producciones audiovisuales que venimos realizando. Pueden descargar también nuestros audios allí en la parte de programas, en el menú de la página, buscan Descubriendo luego y a mano derecha le aparecerán los diferentes temas, títulos que hemos realizado ya en 6 años de programa. El próximo martes nos pueden escuchar en diferido a las 9 de la noche, justamente al finalizar el mensaje esperado en tiempos de guerra. Y nosotros regresamos nuevamente el próximo viernes, a las 7:30 de la noche con otro tema de estos, ¿no? Recuerden que este programa está hecho para aquellos buscadores incansables de la verdad, pero bajo otra condición: osados, los valientes, los que son capaces de desafiar los que le dijeron, los que pensaron que la verdad llega en la medida en que seamos capaces de ampliar el pensamiento y sobre todo nuestro espíritu. Un fuerte abrazo, gracias por escribirnos en el chat y recuerden que Descubriendo es la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad.